Yo también ahorita tengo que ver cómo se hace eso porque, bueno, no sé si ustedes dirigen una sesión de Zoom. Cuando grabo me dice que se va a empezar a convertir el video y ahorita lo tuve que cancelar para poder iniciar de nuevo la sesión. Entonces ese video espero que se haya quedado en la nube y ahorita que estoy haciendo esta nueva grabación, espero que los dos se queden en la nube. No sé, vamos a ver ahorita cómo funciona esto. No me había pasado que tuviera que iniciar. Pero bueno, en lo que se terminan de conectar sus compañeros, si quieren intenten encontrar la, la derivada con respecto de X, bueno, la pendiente para esta curva, y ahorita inicio, ¿no? Me voy a tomar un minutito nada más para ver que se conecten todos, y ya reiniciamos. Bueno, creo que ya más o menos estamos todos los que estamos. Entonces, como les decía, tenemos la curva definida por estas ecuaciones. Se fijan aquí, entonces como les decía, R puede ser una constante, puedo poner cualquier cosa. Aquí tengo que R es igual, la tomé como R igual a 1 para hacer esta gráfica, entonces me queda la altura de 2. Entonces no pasa nada, es una constante. Si tuviéramos que derivarla, pues la derivamos como una constante, ¿no? Y lo que sí es importante es que X y Y depende del parámetro teta en este caso, ¿no? Queremos encontrar entonces la tangente para empezar en teta igual a pi tercios, ¿no? Bien, entonces, tenemos que encontrar dy en dx, digo, lo voy a escribir nada más para que quede otra vez aquí, que está definido como dy en dt entre dx en dt. Entonces, eso es lo que queremos aquí. Esto, dy en dt es igual, vamos a hacer la derivada con respecto de y, si no hay mucho problema. En el sentido es que si hago la multiplicación me quedaría r menos r coseno de teta. En este caso, el primer término que tengo aquí, pues es una constante, se hace 0, y solo tengo que derivar r coseno de teta, menos r coseno de teta. Entonces la derivada de coseno es menos seno, entonces me va a quedar seno de teta, r seno de teta. Ahora, la derivada de x con respecto de t, ahora sí, aquí sí tengo dos términos, aquí me va a quedar r por teta, me va a quedar r, la derivada, menos la derivada de seno es coseno, me va a quedar r coseno de teta, ¿no? Entonces, al hacer el cociente, me va a quedar r seno de teta entre, déjenme de una vez lo factorizo, que también lo podríamos haber hecho desde el inicio, pero bueno, aquí lo ponemos como r por 1 menos coseno de teta. Entonces, ya, nos podemos llevar la CR, lo cual es muy bueno, ¿no? Si se fijan, lo que estamos poniendo con esto es que la derivada o las tangentes no dependen del radio de la curva, ¿no? Que tiene sentido, no importa si es una curva muy, muy grande en sus dimensiones, o sea, que el radio sea muy grande, o que el radio sea más pequeñito, como todos, depende de cómo está girando este círculo que tenemos aquí embebido. De hecho, este círculo no me quedó bien. Digo, si somos más estrictos, pues se tendría que mantener el diámetro. Bueno, a ver si más o menos me queda. Esta sería la idea, ¿no? En este punto está aquí, luego empieza a girar para acá, y entonces el punto empieza a girar, a tomar estas figuras, ¿no? Entonces, no importa si es muy grande, este círculo muy pequeñito, la figura va a ser igual, ¿no? Por eso es que la dependencia se quita la dependencia de las pendientes, o de de las pendientes con respecto del R, ¿no? Y entonces ahora sí,
De esto, si queremos... bueno, antes de pasar a las pendientes horizontales y verticales, vamos a hacer la pendiente en el ángulo pi tercios. Si queremos encontrar en el ángulo pi tercio, entonces tenemos que evaluarlo. Teta igual a pi tercios. Que si se acuerdan, es uno de los ángulos que les había dicho que por triángulos rectángulos es muy fácil de mantener más o menos en mente, ¿no? ¿Cuánto vale el seno de pi tercios? Es raíz de 3 sobre 2, ¿no? Entonces aquí me va a quedar raíz de 3 sobre 2. Y aquí me va a quedar 1 menos, también para coseno era sencillo, que me quedaría 1/2, ¿no? Entonces aquí me queda raíz de 3 sobre 2 entre 1 menos 1/2, ¿no? Y esto es igual a la raíz de 3. Entonces la pendiente para pi tercios es igual a raíz de 3. Aquí yo quería poner toda la ecuación de la recta, pero si se fijan ahorita que ya lo estoy pensando, me va a quedar medio feo porque me va a quedar que x es igual a r por pi tercios menos seno de pi tercios, que es raíz de 3 sobre 2. No es cierto. Estoy ahí. Entonces, no, sí. Ese me quedaría para x0, sería ese punto. Y entonces ahora tendría que hacer la ecuación punto pendiente. X menos x0, que es todo esto de acá, multiplicado por la pendiente, que es raíz de 3. Y eso es igual a y menos y0, que sería sustituir los valores de acá, ¿no? Entonces déjenme, lo voy a dejar nada más aquí, que tengamos nada más la pendiente en este punto, por ejemplo, más o menos que sepamos que es esta pendiente que tiene la recta, pero ya no vamos a encontrar la ecuación de la tangente, porque más que nada porque va a ocupar mucho espacio aquí en lo que dejé reservado y porque va a quedar medio feíto, ¿no? Pero más o menos que a ustedes les quede la metodología que tendríamos que haber hecho eso, ¿no? Sustituir el punto pi tercios en x y sustituirlo luego en la ecuación de punto pendiente para encontrar la ecuación de la recta tangente, ¿no? Entonces, mejor vamos a ver el siguiente análisis, ¿no? De las tangentes horizontales y verticales. Le pongo así también para que no me quite mucho espacio. Entonces, para encontrar el punto θ donde la tangente es horizontal, necesitamos que seno de θ sea igual a 0, ¿no? Es decir, que dy en dt igual a eso, sea igual a 0. Esto se cumple, por ejemplo, cuando seno es igual a pi, por ejemplo, ¿no? Ya, bueno, más bien. Θ, en este caso sería, por ejemplo, lo queremos cuando es igual a pi, ¿no? Que se ve que efectivamente aquí más o menos tengo el punto cuando tengo el ángulo en pi, ¿no? Luego, cuando se vuelve a repetir esto, si se fijan, si yo digo, bueno, cuando hago este movimiento, bueno, recorro la primera mitad de la circunferencia, ya tengo que seno es igual a 0, ¿no? El seno del ángulo es igual a 0. Si regreso a hacer todo el ángulo, toda la circunferencia, vuelvo a tener que seno del ángulo, o es decir, seno de 2pi es igual a 0. Pero ahí tenemos un problema. Si yo calculo o si yo sustituyo en el denominador, o sea, el 1 menos coseno de θ, el valor de 2pi, eso me queda 0, ¿verdad? Entonces me indetermina. Ya no estoy cumpliendo con lo que yo quería. Que el valor de y con respecto de t sea igual a 0, pero el valor del cambio de dx con respecto de t sea diferente de 0. Entonces 2pi no puede ser un punto en donde la función tenga una pendiente horizontal. Entonces me voy a ir hasta acá. Hasta acá es donde vuelvo a tener, que sería el punto 3pi, ¿no? Y así nos lo vamos. En pi, en 3pi, en 5pi, y así se va a hacer. Es decir, si yo la tuviera para todos los puntos, lo podría poner como 2n más 1 por pi, ¿verdad? En todos los puntos 2n más 1 pi,
voy a tener tangentes horizontales. ¿Y qué va a pasar para este punto de acá? Entonces yo necesito que el 1 menos coseno de teta sea igual a 0. En este caso, por ejemplo, si yo lo pongo para 2pi, déjenme poner de x de t igual a 1 menos coseno de teta es igual a 0, y esto implica que teta es igual, puedo poner para, bueno, lo podría poner desde 0, ¿no? Si quisiera, que sería este punto de aquí. Pero en particular, por ejemplo, para 2pi, ya tengo que seno de 2pi es igual a 0, y casualmente en este caso también, 1 menos coseno de teta es igual a 0. Vuelvo a tener el mismo comportamiento hasta que vuelva a terminar la vuelta, ¿no? Entonces va a ser 4pi, y así me lo podría llevar, ¿no? Hasta que si queremos hacerlo ya de forma general, me va a quedar 2pi por n. 2pi por n me va a dar todos los puntos donde se tenga una pendiente vertical, ¿no? Sería este punto de aquí. Bien, más o menos creo que no hay mucho. Digo, estas funciones trigonométricas, o bueno, que dependen de funciones estas periódicas, luego se tienden a hacer un poco complicadas por el hecho de que tenemos que ver todos los puntos en donde se vuelven a cumplir. Si se los restringiera yo, un problema, por ejemplo, nada más verlo entre 0 y 2pi, cuál es el punto horizontal, o digo, la tangente vertical o la tangente horizontal, pues creo que sería un poquito más sencillo. Pero de forma general creo que se entiende, ¿no? Estamos ver cómo es la derivada de y con respecto de x con relación a sus derivadas con respecto a los parámetros, porque las funciones dependen del parámetro en general, ¿no? Bien, vamos a hacer un último problema de este tipo de ejercicios, pero ahora vamos a encontrar la segunda derivada para que sepamos bien cómo se trabaja este tipo de funciones. Entonces ya saben, primero tenemos que encontrar la primera derivada, y con respecto a esa, como lo tuvimos acá, sacamos la segunda derivada, ¿no? Ya tenía la derivada de y con respecto de x, y a esa es la que derivo y aplico toda esta ecuación que tengo aquí, ¿no? Entonces, bueno, de estos dos problemas, ¿hay alguna duda? Más o menos quedaron claro cómo se calculaban las pendientes horizontales y verticales. Y bueno, en este caso particular, esta pendiente para el punto pi tercios. ¿Sí todo en orden? Bueno, vamos a ver ahora estas, le digo, estas segundas derivadas, para que quede bien claro cómo se haría. Y entonces primero sacamos la derivada de y con respecto de x. Igual déjenme lo pongo otra vez todo. La derivada de y con respecto de t entre la derivada de x con respecto de t. Entonces, la derivada de y con respecto de t es igual a la derivada de esto de acá, ¿no? Entonces, esa me va a quedar, la derivada de t con respecto de t es 1, más, esta va a ser interesante, no sé si ya pudieron hacer, o alguien ya más o menos se acuerda, cuánto es la derivada del logaritmo natural de x, o bueno, de t en este caso que estamos tomando. No sé si lo pudieron hacer con respecto a la derivación implícita. ¿Cuánto les da esa derivada? ¿Cuál es la derivada del logaritmo natural? Sería la pregunta. ¿Alguien que se acuerde, o bueno, que lo haya podido hacer? Acuérdense, si tuviéramos y igual al logaritmo natural de x, lo voy a poner así porque estamos acostumbrados así. ¿Sería 1/t? Exactamente, ¿verdad? El paso sería, digo, no, se los voy a poner aquí para que si quiere alguien corroborarlo, despejar como habíamos hecho, ¿no? Entonces aquí me quedaría e a la y, ahí, e a la y igual a x. Y entonces esta es la que tendrían que derivar. Entonces la derivamos del lado izquierdo, derivamos del lado derecho, me queda, entonces la derivada, que me voy a saltar unos pasos, pero bueno, aquí se los pongo, ¿no? La derivada de e a la y es e a la y de y en dx. Y eso es igual a 1. Y esto implica que de y en dx es igual a 1 entre e a la y. Pero e a la y ya sabemos que, digo que y es igual al logaritmo natural de
X, y entonces ya, claro, digo, ahorita me salté muchos pasos, pero ahí, este sería el caso, ¿no? Si quieren ahí, hacerlo con calmita, pero se puede encontrar todas las que ya sabemos, ¿no? Entonces me quedaría aquí 1 más 1 entre t. Por otro lado tenemos la derivada de x con respecto de t, y esto sería igualito, ¿no? Entonces me quedaría aquí 1 menos 1 entre t. Y entonces, déjenme lo pongo acá para dejar el espacio debajo para la segunda derivada. La derivada de y con respecto de x es igual a 1 más 1 entre t entre 1 menos 1 entre t. Y esto obviamente lo podemos reescribir como para que sea más claro. Esto lo puedo ver, este 1 lo puedo ver como t entre t, y entonces me va a quedar t más 1 entre t entre t menos 1 entre t. Y haciendo regla del sándwich me queda este por este y este por este, me va a quedar entonces nada más t más 1 entre t menos 1. Esa sería entonces la primera derivada para estas ecuaciones. Y ya podríamos sacar varias cosas. Aquí, una cosa interesante, por ejemplo, aquí les pongo la gráfica, ¿no? Que se vea que es como una, bueno, similar a una hipérbola, ¿no? Que va abriendo hacia los dos lados. Pero fíjense aquí, ¿qué significaría? Que yo dije, aquí quiero ver en qué punto tiene una tangente horizontal. Es decir, quiero ver para qué punto se me hace esto igual a 0. Yo sé que eso tendría que ser para t igual a menos 1. Si ustedes, por ejemplo, en un examen, vamos a suponer, ¿no? Ya sabemos que no hay exámenes, pero si en un examen les pregunto esto y ustedes me dicen, bueno, para t igual a menos 1, que tiene una tangente horizontal, a pesar de ver la gráfica que tenemos aquí. ¿Cuál sería el problema? ¿Dónde estaríamos cayendo en una contradicción de tomar esa t igual a menos 1? ¿Alguien más o menos que se le ocurra algo? Nada, nada. El problema que tenemos es que, acuérdense que el logaritmo solo está definido para valores positivos. Entonces, que yo tome t igual a menos 1 no tiene sentido para evaluar aquí y para evaluar acá. Por eso es que esta función no tiene tangentes horizontales. Sí tiene tangente vertical, no hay ningún problema. Yo puedo tomar cuando t menos 1 es igual a 0, es para t igual a 1, y entonces sabemos que cuando t es igual a 1, voy a tener este punto de aquí. Ya podríamos calcular para qué valor de x y de y tiene ese valor. Pero entonces cuando estemos analizando también dónde se encuentran los puntos horizontales, verticales o cualquier otro punto que se les esté preguntando, siempre vean que tenga sentido pensando en la función original. Pero bien, eso ahorita nada más fue como un paréntesis, lo que nos interesa es la segunda derivada. Ya tenemos la primera derivada y entonces ahora la segunda derivada de y con respecto de x es igual a la derivada con respecto de t más 1 entre t menos 1 entre la derivada de x con respecto de t, así la habíamos definido, ¿no? Esa ya la conozco, déjenme lo pongo, es esta de acá, ¿no? Déjenme de una vez lo pongo ya completo, t menos 1 entre t, ¿no? Así como lo habíamos puesto ya desarrollado. Entonces, esto es igual, bueno, tengo que hacer varias cosas aquí, t menos 1 entre t, que se queda del denominador, y hacer la derivada de este cociente, entonces me va a quedar t menos 1 al cuadrado entre el de abajo por la derivada de arriba. La derivada del de arriba, como solo tengo t, me va a dar 1, ¿no? Entonces le ponemos 1 de abajo por la derivada del de arriba menos el de arriba, t más 1, por la derivada del de abajo, que también va a ser 1, ¿verdad? Y entonces, esto es igual, déjenme entonces, vemos aquí, aquí voy a tener t menos t, y aquí voy a tener menos 1, ¿verdad? Entonces me va a quedar menos 2 entre t menos 1 al cuadrado
entre t menos 1 entre t. Y esto es igual, haciendo regla del sándwich, a menos 2t entre t menos 1 al cubo. Entonces, eso me estaría diciendo cómo es la segunda derivada. Sí, quedó claro la metodología, nada más hay que tener cuidado de, bueno, recordar cómo es la fórmula y luego irse simplificando. Si se fijan aquí también, nos convino simplificar primero la primera derivada para luego trabajar con la segunda derivada. Trabajar con esta derivada desde aquí, pues a lo mejor podría verse un poquito más complejo, digo, en algunos casos podría verse más complejo que trabajar desde acá. Aquí era muy claro que tenemos solamente que hacer el cociente. Aquí tendremos que hacer la derivada de, pues varias cosillas ahí, digo. A lo mejor este no es tan, no se ve tan difícil sin hacer la simplificación, pero hay otros casos donde sí, siempre conviene, cuando se quieren sacar segundas o derivadas de orden superior, siempre es conveniente hacer la simplificación antes de aplicar la derivación, ¿no? ¿Quedó claro este tema de derivadas de funciones paramétricas? Básicamente sería lo que tienen que hacer y déjenme rápidamente, me voy a la tarea antes de pasar al último tema, ya en la media horita que nos queda. O bueno, no sé cuánto me queda aquí por esta versión libre de Zoom, pero se fijan, por ejemplo, el problema 1 ya tiene entonces todo lo que necesitan para funciones implícitas. Esas, nada más hay que ir haciendo la derivación con cuidado, ya no hay problema. El problema 2 y 3 es el que les decía de tasas relacionadas. El problema 2, pues ya no hay mucho problema, nada más vean que lo que les estoy preguntando es de cuando vean cuando es para un pie, para 2 pies y para 3 pies, es a qué conclusiones pueden llegar, ¿no? Que intenten analizar cómo está cambiando la superficie, sí, cómo está cambiando la superficie, y entonces que me digan, cambia linealmente con respecto al cambio en el radio, cambia como al cuadrado, cambia como al cubo, primero es más rápido, luego es más lento, o al revés, primero es lento, luego, ese es el tipo de análisis que tendrían que hacer ahí, nada más para ver qué información nos está diciendo la tasa de cambio y cómo podríamos ver el comportamiento del fenómeno. La ley de Boyle igual, ¿no? Aquí lo importante, digamos, de este problema, nada más para que tengan en consideración, es que estamos pidiendo el cambio en el volumen con relación a la presión. O sea, no quiero con relación al tiempo, no quiero con relación a la temperatura, es el cambio en el volumen, V, con relación a la presión P. Entonces, esa sería como la parte importante ahí, ¿no? Entonces, igual, hacen su derivación para encontrar la tasa de cambio y después ya que tengan la ecuación ya explícitamente a la que llegaron, que vean más o menos igual, con un esbozo de la gráfica que tendría que tener esa función a la que ustedes, la que obtuvieron. Entonces, ver qué podrían decir, si primero va rápido el cambio, luego va lento el cambio, ese tipo de cositas, ¿no? Nada sería lo que quisiéramos que comentaran. Bueno, el problema 4 igual, ya creo que ya pueden sacar horizontales y verticales. Todas son funciones muy similares a las que estuvimos trabajando ahorita. Y ya nos faltaría ver el problema 5, esos, bueno, 3 incisos, que van a ver que es algo muy sencillo, ¿no? Digo, para los que ya hayan visto un poco de cálculo, creo que ya más o menos lo conocen. Ahorita nada más nos estamos quedando con los primeros pasos de cómo podemos hacer un análisis más profundo de las funciones de lo que hemos llegado ahorita. Estamos haciendo pasos pequeños para ir construyendo el conocimiento que nos va a permitir después hacer unos análisis más profundos y más formales de fenómenos que podríamos encontrar en la naturaleza, ¿no? Bien. Entonces, como les decía, bueno, ya tenemos algunas aplicaciones, pero queremos ver, se lo hago un poquito más chiquito nada más para que esté todo lo que, bueno, lo que puse escrito aquí, digo, en realidad más o menos lo que ya habrán visto cuando todo lo que escribo aquí es más o menos todo lo que les voy comentando. Ahí. Entonces, queremos ver otro tipo de aplicaciones, ¿no? Entonces, un problema muy importante que nos ayuda a entender el cálculo son los problemas de optimización. Generalmente en la industria, en la ciencia, se quiere saber cómo se obtienen los caminos o procesos más rápidos o más efectivos para realizar algo, para fabricar algo, para llegar a cierto valor, ¿no? Por ejemplo, aquí les pongo, digo, problemas muy sencillos. ¿Qué forma de la lata puede hacer que minimicen los costos de fabricación de la misma? Es decir, que si tenemos una hoja de aluminio, ¿cómo podemos hacer
qué dimensiones le podemos poner a este cilindro, de forma que utilice la menor cantidad de aluminio para tener la construcción completa, ¿no? O si queremos llegar de un punto a otro punto, ¿cuál sería el camino a llegar para hacer esto lo más óptimo posible? O el último problema que bueno, lo digo para especificar algo, un concepto más allá, ¿no? Por ejemplo, si ustedes quieren toser, ¿qué forma tiene que tener la tráquea para expulsar el aire lo más rápidamente posible? Aquí una consideración es que obviamente las dimensiones de la tráquea están acotadas o están restringidas a ciertos valores que ya yo tengo una cantidad finita de de tejido en la tráquea, ¿no? Entonces tenemos que considerar eso. No la podemos expandir todo lo que querramos, tenemos que considerar que tiene sus limitantes, incluso de que para que no nos lastimemos tanto, digo, son como ejemplos de aplicaciones que se pueden dar en este problema de optimización. Entonces, lo que vamos a querer ahorita encontrar, cómo podemos empezar a ver cómo podemos hacer esta optimización. Para lo cual, entonces, como ven, en unos casos vamos a querer encontrar el valor más grande que se pueda tener con alguna restricción, y en otros casos vamos a querer obtener el valor más pequeño que se pueda obtener. Si queremos el camino más rápido, vamos a querer tener el tiempo más corto. O también igual, si queremos minimizar los costos de fabricación, también queremos el valor mínimo de la cantidad de aluminio que voy a ocupar. Y en el caso de la tráquea voy a querer el máximo volumen a pesar de la restricción que tengo, ¿no? Entonces, siempre vamos a querer obtener, en este caso, máximos o mínimos. Funciones muy simples si quieren. Ahorita estamos trabajando nada más con una variable, pero van a ver que todo esto, estos conceptos, por eso es importante este curso de Mate 1, que estamos como retomando todo lo que ya ustedes habían aprendido en su mayoría. Y nos lo vamos a llevar a varias variables. Ahorita estamos viendo cómo podemos encontrar el máximo o mínimo en una función que depende, por ejemplo, solamente de x. Pero el próximo semestre vamos a ver cómo encontrar estos máximos y mínimos en funciones que dependan de x, y o incluso z, ¿no? Es decir, 3 variables o 4 variables, o la cantidad de variables que querramos. Obviamente, si queremos hacer un análisis como gráfico de estas funciones, pues necesitamos poderlo graficar y solo llegamos hasta 3 dimensiones. Pero si se fijan, si tenemos un proceso en la industria que tenga muchas variables de diferente índole, una función que dependa de x, de y, de z, de w, de k y todo eso, a lo mejor necesitamos encontrar un proceso que maximice o que optimice el proceso que está denotado o modelado por esa función de n variables, vamos a llamarle, ¿no? Se sigue exactamente una generalización de lo que estamos haciendo ahorita. Entonces, como queremos definir bien, queremos encontrar estos máximos y mínimos que les comentamos, entonces vamos a primero a definirlos para que nos quede bien claro qué es este objeto que estoy pensando. Entonces, damos la definición. Entonces, una función f general va a tener un máximo absoluto o general si se cumple esto, ¿no? Si f de c es mayor que f de x para cualquier x en d, en donde d va a ser el dominio de toda la función. No importa dónde está definida o si tiene cotas o no. Yo quiero que f de c sea mayor que todos los valores que puede tomar f de cualquier otro x en donde esté definida. Entonces, eso me va a dar un máximo. Lo mismo voy a tener para un mínimo. Yo voy a tener una función cualquiera, f, y voy a decir que un mínimo absoluto, le llamo absoluto para denotar que es el más grande de todos, más grande de todos los valores que puede tomar. Entonces, va a tener un mínimo en c si se cumple que f de c es menor que cualquier f de x con x en el dominio de la función. Entonces, no importa si no está acotado o está acotado, siempre queremos que sea mínimo. Y aquí ponemos esta figurita, ¿no? Como para ejemplificar lo que le estamos diciendo. Por ejemplo, supongamos que mi función está... ya me quedan 10 minutos nada más. Bueno, espero que sí llegamos a este ejemplo y si no, terminamos de esto, verlo el lunes, ¿no? Tenemos esta función que nada más está acotada o contenida, nada más se define entre los valores que estoy presentando aquí, no hay más allá de ello. Entonces, en esta función, como es todo lo que existe de función, yo podría decir que este punto de aquí es el valor mínimo porque se ve que no hay un valor más pequeñito en la gráfica en rojo. Es el valor mínimo absoluto. En este caso, circunstancialmente, está en la frontera, pero no pasa nada. Tengo ese valor mínimo y tengo este valor máximo absoluto que, bueno, quedó en un punto interior de la frontera. Ya definimos, si no mal recuerdo, puntos interiores y puntos exteriores o puntos frontera.
que se sabe exactamente los que están en en los puntos del intervalo, o puntos dentro del intervalo, serían los puntos interiores, ¿no? Entonces, aquí voy a tener un punto máximo absoluto porque se ve que en la definición que tengo de la función no hay ningún punto más grande que este. También podría tomar otro tipo de puntos o intervalos. Por ejemplo, si yo nada más me fijo en este pedacito de la función, no hay nada que me lo impida, ¿no? Aunque esté toda la función definida en todo el intervalo grandote, yo puedo decir, nada más me interesan los puntos de A cerrado a C cerrado, ¿no? Un intervalo cerrado de A a C. Y en ese caso, en este pedacito de función, yo podría decir, ok, el mínimo lo voy a seguir manteniendo, va a ser un mínimo en A, pero ahora en ese pedacito yo voy a tener un máximo. Obviamente este máximo no es igual a este máximo de acá. Considerando toda la función, es más grande que este de acá, sin embargo, este también existe. Entonces, para denotarlos de alguna manera, diferenciarlos, yo le voy a llamar a este máximo absoluto, porque se ve que es el más grande de todos, y a este le voy a llamar máximo relativo o máximo local. Se le llama máximo relativo, obviamente, porque sí es máximo, pero no es el más grande de todos. Y se le llama local porque también nos ayuda a entender cuál es el proceso para obtenerlo. Para obtener un máximo local, lo que es, bueno, fíjate en un intervalo abierto alrededor de B, por ejemplo, en este caso. Si para ese intervalo abierto el punto B es más grande que todos los puntos que están dentro del intervalo, entonces le vamos a llamar máximo local. Lo mismo podría pasar ahora en este caso. Por ejemplo, si yo me fijo ahora en el intervalo que va de D a E, entonces el máximo absoluto yo lo voy a tener todavía, lo mantengo. Pero ahora voy a tener este punto, en el intervalo que estoy considerando, como un mínimo. Como no es menor que este de acá, ese lo voy a querer denotar de otra forma, que va a ser ahora el mínimo local o relativo, por la misma razón, ¿no? Es relativo porque todavía tengo este que es más grande que el punto que se evalúa en E, pero aparte es local porque para definirlo voy a decir, tómate un punto, bueno, tómate un intervalo abierto alrededor de E, y si el punto, la función evaluada en E es menor que todos los puntos que están dentro de ese intervalo abierto, entonces le considera un mínimo relativo o local. Entonces, si se fijan, tengo puntos, yo tengo criterios para establecer estos puntos que tengo aquí. Este de aquí es un punto particular que, si se fijan, es un punto que tiene un pico ahí, ¿no? Sabemos que cuando tenemos pico, tenemos problemas con las derivadas porque el límite lateral por un lado y el límite lateral por otro lado son diferentes, entonces no podemos encontrar derivada en esos puntos. Sin embargo, a lo mejor podemos querer también estudiarlo de alguna manera. Vamos a verlo posteriormente. Ahorita por lo menos vamos a quedarnos con estos máximos y mínimos relativos. O bueno, puntos extremos. Para englobarlos también se les llama así. Si voy a considerar los máximos absolutos y mínimos relativos, se les llama puntos extremos absolutos. De ahí englobo los dos casos. Si tengo ahora los locales, máximo local y mínimo local, ahora serían los extremos locales, ¿no? Y ya sé que se está refiriendo a las dos cosas diferentes, ¿no? Y bien, eso que les acabo de explicar, la definición que les pongo aquí, ¿no? Si yo tengo un máximo local o máximo relativo, entonces cuando voy a tener esta condición, si X cercano a C en un intervalo abierto alrededor de C. Y lo mismo sería para C. Entonces, por ejemplo, esta función que es muy común, que ya hemos trabajado muchas veces, la función con seno, que ya sabemos que empieza en 1 y termina en -1 en este intervalo, yo voy a tener que entonces tiene un máximo absoluto en 0, que es cuando la función tiene un valor de 1, y tiene un mínimo absoluto en pi, que es cuando la función tiene un valor de -1. Y no hay más allá. Si quisiéramos nosotros analizar todo el coseno, que ya saben, como les decía, el problema de estas funciones periódicas es que luego se complica porque tenemos que ir analizando periodo por periodo cómo se va comportando. En ese caso, así como hicimos para el problema pasado, entonces podríamos decir que toma un valor máximo para los puntos 2n pi con n entero y toma un valor mínimo para los puntos 2n más 1 pi, ¿no? Con igual n entero. Pero eso es un caso muy particular de las funciones periódicas. Bien, déjenme, bueno, no, ahorita antes de pasar a ese segundo problema, aquí también es importante, ¿no? Por ejemplo, si tomamos ahora la función x cuadrada, entonces yo puedo, ya saben ustedes cómo es la función x cuadrada, una parábola hacia arriba, entonces puedo establecer bien claro que el mínimo absoluto, de hecho, de la función
va a estar en 0 y todos los demás valores van hacia arriba, ¿no? Entonces podría decir que no tiene máximo absoluto, porque esta no deja de crecer. Yo puedo tomar un punto X más grande siempre y va a ser más grande que el valor anterior, ¿no? Sin embargo, si yo la acoto, ahora sí voy a poder tomar un máximo. Entonces también el comportamiento de la función va a depender de cómo esté considerado su intervalo. Si solamente tomo la función f de x definida en los reales, solamente va a tener un mínimo absoluto, que es igual al mínimo local. Si yo la acoto en el intervalo 0,1, en ese momento la función x cuadrada ahora va a tener un mínimo absoluto y va a tener un máximo absoluto. Cuando x es igual a 1, la función es igual a 1, ¿no? Entonces, voy a tener diferentes comportamientos. Sin embargo, fíjense qué es lo que pasa aquí. Si yo tomo este intervalo, es decir, el 0 cerrado, 1 abierto, entonces en ese momento pierdo el máximo absoluto, porque no importa qué punto tome tan cercano como al 1, yo puedo tomar un punto todavía más cercano al 1 que va a ser superior, ¿no? O más grandecito. Entonces, ese sería, siempre voy a poder obtener un valor mayor. Entonces, si tengo un intervalo abierto, no voy a tener un máximo absoluto. Solamente en este caso tengo un mínimo absoluto. Y lo mismo podría pasar si hago así. Si tomo el intervalo 0,1, ahora cerrado en el 1 y abierto en el 0, lo que voy a tener es que ahora no tengo mínimo absoluto, porque siempre voy a poder obtener o tomar un valor más pegadito al 0, que sea más pequeñito que el valor anterior que tuve, ¿no? Entonces no puedo obtener los mínimos absolutos en este caso de intervalos abiertos. Sin embargo, en este caso ya voy a poder obtener, sí, el máximo absoluto, que es igual a x igual a 1. Bien, entonces, y se fijan entonces, ahora aquí vemos un ejemplo un poquito más complejo de los que hemos visto ahorita de x cuadrada o el coseno. Por ejemplo, podemos tomar la función definida por x cuarta, 3x cuarta menos 16x cúbica más 18x cuadrada, definida en un intervalo. Vamos a tomar un intervalo cerrado de menos 1 a 4 para que podamos tener siempre un conocimiento de dónde está la función, ¿no? Y aquí les pongo la gráfica, ¿no? Definida entre menos 1 y 4, se ve que tiene este comportamiento, en donde voy a tener puntos interesantes, ¿no? Los puntos, por ejemplo, que están en la frontera. Y, bueno, este punto de acá también, y este punto que tengo aquí también en la frontera. Híjole, ya se me fue, ya me queda nada más un minuto de video. Entonces, bueno, chequen aquí, por ejemplo, nada más lo voy a marcar aquí. Vamos a tomar un poquito de trabajo asíncrono. Échenle un ojo a, bueno, a este documento que ahorita les voy a subir como siempre. Vean más o menos cómo se está definiendo los valores máximos y mínimos con relación a la primera derivada. Algo que es importante que, bueno, van a leer ahí, que de todos modos lo retomamos la siguiente clase. Eso lo voy a revisar con calma la siguiente clase, pero de todos modos échenle un ojo ahorita para aprovechar la otra media hora que nos queda de clase, pero no quiere decir que estuvieran conectados todo el tiempo. Échenle un ojo y vean que un punto extremo siempre va a estar en un punto donde la derivada se haga 0, que no es al revés. Cuando la derivada es igual a 0 no quiere decir que sea un punto extremo. La definición es al revés. Si es un punto extremo, está en un punto donde la derivada es igual a 0. Chequen todo eso, digo, en cualquier momento me vuelve a cortar esta cosa. Entonces, bueno, échenle un ojo, nada más léanlo. Ya tienen todo para los primeros 4 problemas de la tarea. Con este material que está aquí, van a, bueno, ver cómo se obtienen estos máximos y mínimos absolutos en esas funciones que tienen aquí. De todos modos, si hay alguna duda, no se preocupen, lo revisamos la siguiente sesión, el lunes, y cualquier duda que tengan de la tarea, pues lo podemos ir viendo, ¿no? Entonces, échenle un ojo y